Bienvenidos, esto es Sala de Prensa de Caracol Ahora. En las últimas horas ha habido revuelo político, especialmente diplomático, por cuenta del embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, quien aparece en un video portando símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional en una marcha a favor de la revolución que asegura representar el presidente de ese país, Daniel Ortega. Para muchos, este acto es una traición a la patria. Para otros, esta situación merece fuertes sanciones por parte del gobierno colombiano. Sin duda, este es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa. Y para ello hemos invitado a Sandra Borda, internacionalista e investigadora de la Universidad de los Andes. Profesora, bienvenida, ¿cómo ha estado? Hola Julián, muy buenas noches, muchas gracias. A usted por acompañarnos. Y también nos acompaña Manuel Alejandro Reirán, internacionalista y docente de la Universidad Externado. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches, Julián, y un cordial saludo también a la profesora Sandra Borda. A los dos, gracias por conectarse con nosotros. Profesora Sandra, inicio con usted porque quiero que entendamos, o mejor, hablemos de las razones por las cuales se menciona que el embajador actuó de manera errónea. ¿Por qué? Pues yo creo que hay dos implicaciones, Julián, una de carácter legal y otra de carácter ética. De carácter legal, Colombia suscribe la Convención de Viena, que es la convención que regula las relaciones diplomáticas entre los estados, y el artículo 41 de esa convención deja absolutamente claro que los jefes de misión, es decir, los embajadores y los miembros del cuerpo diplomático de un país, no pueden ni deben inmiscuirse en asuntos de carácter interno. En otras palabras, no pueden participar en política. Siguiendo esa lógica, ni el apoyar campañas electorales como se hizo durante la administración Duque en Estados Unidos, ni participar abiertamente en mitines políticos a favor del gobierno es un acto permitido por esas convenciones de Viena. Y desde el punto de vista ético, creo que aquí hay un problema tal vez incluso más grave, y es que se trata de un régimen que ha sido condenado abiertamente por la Organización de Estados Americanos y por muchas otras organizaciones internacionales por ser abiertamente violatorio de los derechos humanos. Hay casi que un consenso internacional alrededor del mal comportamiento del régimen de Ortega en materia de criterios democráticos y en materia de respeto a los derechos. Entonces es tremendamente impresentable que el representante del gobierno colombiano en ese país ahora esté apareciendo en mitines políticos de abierto y declarado apoyo a un gobierno tan absolutamente cuestionado. Claro, profesora, y ya usted en esa primera respuesta nos daba como unas luces, quizás de cuáles son esos lineamientos que debe seguir un embajador o un cuerpo diplomático, profesor Manuel. Si nos podríamos detener ahí y especificar qué puede hacer y qué no, pues o mejor, qué debe seguir un embajador entonces cuando está representando a un país en otra nación. Sí, yo coincido con la profesora Sandra Borda en la medida del artículo 41, pero también es importante mencionar el artículo tercero de esta Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Y en este, digamos que aquí, en ese artículo 3 habla o esgrime de manera clara cuáles son las funciones de los cuerpos diplomáticos, y entre ellos, entre esas 5 funciones, pues se encuentra que es el proteger, digamos, los intereses del Estado que le ha otorgado esa credencial en el Estado receptor. Esto pues se articula también con que los cuerpos diplomáticos tienen que cumplir los objetivos y las misiones que le han entregado con una suma responsabilidad tanto la Cancillería como la Casa Nariño, la Presidencia, quienes son los que establecen los lineamientos y los intereses del Estado que tienen que ser representados en ese país receptor. En ese sentido, pues esa parte de las funciones que se esgrimen en este artículo tercero de la Convención de Ginebra, perdón, de Viena, pues claramente evidencian que el embajador León Freddy Muñoz pues incumplió de manera flagrante, porque además, de acuerdo con las noticias de hoy de la Cancillería, pues menciona que hicieron un llamado a que regresara el embajador a Colombia para que diera explicaciones, porque esto pues nos da a entender que al parecer no fue ni consultado, no fue pues digamos sí, por parte consultado del embajador, y que obviamente eso es una falta gravísima. Entre otras funciones se encuentra, aparte de representar los intereses del Estado acreditante, es decir, en este caso Colombia, pues se encuentra también, por ejemplo, representar al país, pero también negociar con el gobierno del Estado receptor diferentes temas, fortalecer los lazos comerciales económicos y en términos generales las relaciones amistosas. Y yo creo que le agregaría otro elemento, Julián, y es que tampoco es ético en la medida en que esta semana la Corte Internacional de Justicia
pues va a emitir un fallo en relación con el diferendo que tiene Colombia y Nicaragua frente a las 200 millas en esta división de fronteriza de marítima. Entonces creo que tampoco es conveniente y pues que claramente es injustificable su acción. Claro, profesor, ya usted ahorita se me está adelantando un poco a ese tema que también queremos tocar ahorita en sala de prensa, pero quiero que veamos un poco con los usuarios de Caracol ahora esa respuesta que da el embajador en Nicaragua, que palabras más, palabras menos en su comunicado a través de Twitter, lo que dice es que digamos que es obligación del embajador velar por los connacionales, promover el comercio y turismo y dar a conocer la cultura colombiana materializada en artes y la academia. Y también dice que el relacionamiento del embajador con el gobierno de Nicaragua debe ser estratégico para poder llevar a cabo una mejor representación de Colombia en ese país. Profesora Sandra, entonces ya digamos que podríamos decir que el embajador está diciendo, pues claramente hay que pudo haber sido una estrategia, y lo digo entre comillas, frente a la relación que tiene Colombia con Nicaragua, que ya el profesor Reirán nos daba luces, que no ha sido muy buena también por el tema limítrofe que hay por el tema oceánico. Sí, el problema es que si uno mira las reglas del juego de la Academia Diplomática que estipulan el comportamiento de nuestros diplomáticos en el exterior, de nuestros embajadores y jefes de misión, ahí claramente se deja ver que la persona encargada de definir lo que es y no es estratégico en materia de relacionamiento bilateral es el canciller. Es decir, los embajadores deben recibir instrucciones acerca de cuál debe ser la línea que debe seguir su discurso, su comportamiento y su relacionamiento con el país anfitrión. Creo que si la Cancillería está llamando al embajador de regreso a Bogotá para que dé explicaciones es porque no había una instrucción de que el embajador participara tan abiertamente a favor del régimen de Ortega en Nicaragua y porque la Cancillería hasta este momento, esperemos que así sea, no ha considerado estratégico un acercamiento a ese régimen de esa naturaleza. Si así fuera, de todas formas, es preciso resaltar que no es la labor de un embajador, ni siquiera en caso de que sea estratégico, participar abiertamente en política en el país anfitrión en el que se encuentra. Entonces, de cualquier forma, míralo por donde lo mire, se trata de un comportamiento tremendamente injustificado, es un comportamiento que es sujeto de sanción disciplinaria al interior de la Cancillería y que si usted me lo pregunta, yo creo que debe ser motivo de retiro del embajador de Nicaragua. El momento actual es un momento muy sensible de la relación bilateral y cualquiera que sea el resultado del fallo de la Corte Internacional de Justicia el jueves de esta semana, es preciso tener en cuenta que la reacción de Colombia no puede ser ni muchísimo menos un alineamiento con un régimen que ha sido abiertamente condenado internacionalmente por su comportamiento en contra de sus propios ciudadanos. Entonces, creo que las justificaciones y las explicaciones del embajador se quedan muy cortas si uno las pone en el contexto de su comportamiento y ya recae ahora en la Cancillería la posibilidad entonces de iniciar un proceso disciplinario que dé como consecuencia un retiro del embajador. Sí, señores, que eso es la constante en redes sociales, es lo que muchos piden frente a este actuar del embajador León Freddy Muñoz. Pero a propósito, profesora Sandra y profesor Manuel y usuarios, escuchemos y veamos qué fue lo que dijo el embajador minutos después de haber participado en este evento allá en Nicaragua. Eso es admirable, lo que yo he sentido desde el 30 de septiembre que llegué a Nicaragua. Aquí estoy de embajador desde el 30 de septiembre. Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. La verdad estoy gratamente sorprendido y hoy lo ratifico. Aquí en León, esta celebración, esta conmemoración de este 7 de julio es una cosa maravillosa. Retomo lo que decía la profesora Sandra hace un instante, las explicaciones se quedan cortas ante lo sucedido allí, pero también retomando un poco lo que decían ahorita ustedes, especialmente el profesor Reirán, esto ocurre a unos días a puertas de un fallo de la Corte Internacional por el pleito limítrofe entre Nicaragua y Colombia. Entonces, aterricemos acá, ¿habría implicaciones con este tema también, profesor Manuel? No, pues digamos que no hay ninguna implicación porque en última la Corte Internacional de Justicia pues
toma sus decisiones de manera independiente y, como le decía la profesora Sandra Borda, pues sea el resultado favorable o no para Colombia, pues digamos que la conducta del embajador León Freddy pues claramente no se ciñe directamente a las buenas prácticas de la diplomacia y al derecho pues consular. A esto pues yo creo que sí creería que se agrega un tema que me parecería interesante, es que en efecto estas actuaciones y sumado a la de Armando Benedetti, entre otros embajadores que han sido designados de manera dudosa, pues abre el debate sobre cómo está conformada la Cancillería, cuántos de su cuerpo diplomático en estas embajadas son miembros por parte de, designados por carrera diplomática. Entonces, creo, por ejemplo, para darle algún dato, a cortes del 21 de marzo, tan solo el 44.7% de las personas que ocupaban cargo de embajador son funcionarios de carrera, y al 1 de junio de este año, solo 11 de los 43 nombramientos correspondían de carrera diplomática. Entonces, también nos abre el debate de cómo la élite política, ya sean de cualquier tendencia política, pues cómo utilizan la Cancillería. Me tomo el atrevimiento, como lo he utilizado en algunas columnas mías, como un cheque en blanco para pagar favores, y eso pues es perjudicial para los intereses de la nación, y eso claramente lo vemos acá. Si bien la Corte Internacional de Justicia va a tomar de manera independiente una solución bajo sus lógicas del derecho y bajo su argumentación, pues digamos que no resta de la gravedad de sus acciones, sino también de la manera como se está llevando a cabo la utilización, el uso y la aplicación de la Cancillería para llevar a cabo los intereses nacionales y garantizar los derechos del Estado colombiano. Entonces, y claramente creo que esto afecta en medio, o sea, primero pues actúa en medio de un contexto en donde favorablemente pues va a salir este fallo de la Corte Internacional, y a pesar de que el embajador diga que el pueblo es muy contento y muy alegre y que está sorprendido de ello, pues digamos, como lo decía la profesora Sandra Bordi, como lo mencionaba anteriormente, pues la Cancillería da los lineamientos, él es el que tiene que consultar a las embajadas, y el cuerpo diplomático en muchas ocasiones los invitan a varios eventos del Estado donde están, del Estado receptor, pero dependiendo de los lineamientos de la o el canciller, pues la misión diplomática asistirá o no asistirá. Pero además la gravedad es que también utiliza los símbolos del Frente Sandinista, la revolución, es decir, realmente no existen argumentos que puedan sustentar la actuación del embajador, y que eso, pues sus actuaciones son independientes de acuerdo a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Profesora Sandra, a propósito de lo que dice el profesor Manuel Reirán, detengámonos un momento también para analizar el equipo diplomático que Colombia tiene actualmente en el exterior. ¿Qué podríamos decir en ello? ¿Comparte también esa afirmación o qué más podríamos agregar frente a esto? Sí, yo lo único que añadiría es que desafortunadamente lo que estamos viviendo con los nombramientos diplomáticos en el renglón de embajador durante la actual administración, tristemente es lo que ha pasado en administraciones anteriores. Esta es la historia de nuestro servicio diplomático. Yo personalmente no soy partidaria de que todos los cargos de embajadores los ocupen funcionarios de carrera. Soy más partidaria de pensar en un 50-50, pero los nombramientos que no son de funcionarios de carrera sí deberían ser por lo menos de gente conocedora o de los lugares de destino o del ejercicio de la diplomacia. Y lo que nos hemos dado cuenta con el actual gobierno es que los nombramientos políticos, se trata de nombramientos de son de libre nombramiento y remoción al final, son personas que no están para nada familiarizadas con el ejercicio de la diplomacia y con los países a los cuales están destinados. Sorprenden muchísimo dos cosas. La primera, que siendo este un gobierno que ha puesto tantísimo énfasis en tener una política exterior enfocada hacia América Latina, hayan nombrado tantos embajadores en América Latina que ni tienen experiencia diplomática, ni conocen los lugares de destino, ni son funcionarios de carrera, no cumplen con ninguna de las condiciones. Y esa es la regla, no la excepción en el nombramiento de los embajadores. Y la otra cosa que sorprende profundamente es que tratándose, y ya lo habíamos discutido antes, de un país con una agenda bilateral
tan contenciosa, porque el asunto del diferendo es un asunto tremendamente importante para ambos países, se haya nombrado a una persona que parece tener tan poca experiencia que ni siquiera está en condiciones de cuidar las declaraciones que hace frente al país en el que se encuentra. Entonces, digamos, eso es lo que resulta muy paradójico de todo este asunto, que el presidente Petro esté intentando consolidarse como una figura de liderazgo regional, esté intentando volcar su política exterior hacia América Latina y simultáneamente le dé tan poca importancia a los nombramientos de embajadores en estos lugares que serían de clave, serían claves para que él justamente lograse consolidar como líder internacional. Ahora, quiero añadir una cosa sobre esto. Este no es el primer caso de un embajador que tenemos elogiando regímenes abiertamente autoritarios. El caso del embajador Benedetti, si usted se pone a mirar los tweets que publicó mientras estuvo, yo no sé, ya no sé ni si sigue o si no sigue en Caracas, a la conclusión a la que usted llega fácilmente es que ahí había mucho contenido que estaba destinado a ensalzar el régimen y su gestión, un régimen abiertamente autoritario, con el que tenemos también una agenda, que es una agenda estratégica, pero que, digamos, no nos hace necesaria y obligatoriamente el ponernos en condiciones de hacer declaraciones tan abiertamente, digamos, amigables con regímenes que han sido tan cuestionables en su comportamiento con sus propios ciudadanos. Sí, señor, es muy interesante cómo de un tema podemos desglosar y analizar también otros que tienen que ver precisamente con la entidad que se encarga de colocarlos, o mejor llevarlos y ser la representación nuestra en diferentes partes del mundo. Retomando un poco lo que decíamos al inicio, continuó con usted, profesor Manuel, aterricemos también en las consecuencias que podría haber para el embajador. Ya decíamos que la Cancillería lo citó, lo llamó para que dé explicaciones, y frente a esto, ¿qué decisión podría tomar la Cancillería? Esto también como ahondando un poco en la especulación, si se me permite la palabra. Claro, yo coincido con la profesora Sandra, pues digamos que aquí se piden que el embajador diga, pues sustente sus actuaciones, por qué lo hizo, pero creo yo que si la Cancillería quiere cuidarse en términos también políticos y en la buena conducta y el ejercicio de la diplomacia, creo yo que lo necesario es que la Cancillería junto con la Procuraduría también le abran un proceso disciplinario frente al tema, y creo yo que lo más sano en términos éticos y políticos es que retiren por completo al embajador y pues que pues se trate de asignar a alguien que, concuerdo con la profesora Sandra, sea una persona que esté más capacitada, que sepa manejar su lenguaje en estos aspectos y más en estos países con quienes tenemos pues diferentes y tenemos aún problemas de suma importancia, porque aquí en últimas lo que estamos hablando es sobre la soberanía territorial de Colombia, que ya con el fallo del 2012 pues se perdió un pedazo, y que obviamente en esto pues estamos esperando a que esto no continúe perdiendo Colombia su territorio y su influencia histórica en estas zonas del país. Entonces, en ese sentido, creo que sería la apertura de un proceso disciplinario y su retiro, y pues digamos que allí pues entraría otra persona como jefe de misión, un encargado, comúnmente se pone al de negocios, al interimen, pues digamos, mientras que se asigna a otra persona, pero creo que ese debería ser el proceso, y coincido con la profesora Sandra de que debe ser retirado de manera inmediata, además también como un ejemplo de que este tipo de acciones no se pueden permitir. Y yo le pongo otro ejemplo a los que planteaba la profesora Sandra, por ejemplo lo de México. También México es un país muy importante para Colombia en términos económicos, en términos políticos, sumado que es un país muy cercano a Estados Unidos, y que podemos compartir algunos problemas que aflijan y que afectan a la sociedad colombiana, como es el tema del narcotráfico, y pues se asigna a una persona que no tiene realmente una experiencia a profundidad sobre los asuntos diplomáticos. Entonces creo yo que eso es otro gran ejemplo de cómo el presidente Gustavo Petro ha descuidado las relaciones diplomáticas, a pesar que en la campaña había prometido un mayor pues embajadores de carrera, y que le iba a dar, iba a profesionalizar más esta cartera, y pues lamentablemente en las acciones no lo estamos viendo.
Sí, señor. Profesora Sandra, en redes sociales, digamos que también se menciona esa respuesta que analizamos ahorita del embajador. Dicen que quizás hizo esto también como un poco para apaciguar o mejorar las relaciones con Nicaragua, de Colombia con este país. Ya analizamos que claramente un embajador no puede involucrarse en la situación del país en el que está y demás y todo esto, pero entonces sí nos da de pronto pie para hablar brevemente sobre las relaciones que hemos tenido con Nicaragua, cómo han sido también, además del tema limítrofe, para claridad de los usuarios y las personas que nos están viendo en redes sociales. Mm. Digamos, yo lo primero que señalaría es que las relaciones de carácter diplomático son relaciones entre estados y no relaciones entre gobiernos, principalmente. Y eso básicamente a lo que nos lleva es a que no es necesario para tener una buena relación diplomática que los gobiernos estén en la misma página o que les parezca muy bien lo que hace el uno o lo que hace el otro, ni muchísimo menos que uno se tenga que convertir en porrista de un régimen solamente porque tiene una relación diplomática con ese régimen. Yo creo que parte de lo que exige la complejidad de una relación binacional como la que existe entre Colombia y Nicaragua es saber distinguir en qué espacio podemos negociar, en qué espacio podemos conversar, en qué espacio necesitamos llegar a acuerdos y en qué espacios es mejor guardar silencio o incluso adoptar posiciones claras que envíen un mensaje a la comunidad internacional acerca de dónde está parado Colombia en materia de derechos y en materia de consolidación democrática. Las dos cosas se pueden hacer simultáneamente. Que nosotros estemos buscando eventualmente que haya un proceso de negociación para poner en práctica los fallos de la Corte Internacional de Justicia en materia limítrofe, no necesariamente quiere decir que para que esa negociación funcione bien, nosotros ahora tengamos que salir a apoyar a Ortega y todas las barbaridades que hace en materia de derechos humanos y de preservación de la democracia. Creo que una relación bilateral se construye sobre la base de una filigrana diplomática en la que es preciso identificar cuándo es mejor guardar silencio, cuándo es necesario pronunciarse. Entonces, el que está pensando que estratégicamente para nosotros ahora es una mejor idea volvernos amigos de un régimen como el régimen de Ortega, perdón, tiene una noción absolutamente tergiversada de lo que significa la estrategia internacional. Eso no es lo que tenemos que hacer. Y si el mensaje que le va a mandar la Cancillería y este gobierno al país es que la actitud del embajador ante Nicaragua está justificada por cuenta de una eventual negociación o de buscar un resultado positivo de una negociación en materia limítrofe con Nicaragua, pues simplemente le están mintiendo al país. Eso no es absolutamente necesario. No tenemos obligación de reconocer desde ningún punto de vista el régimen de Ortega, no tenemos necesidad de ser cómplices con sus violaciones en materia de derechos humanos y con su régimen autoritario para poder sentarnos a conversar de Estado a Estado, insisto, no de gobierno a gobierno, sino de Estado a Estado y obtener un resultado que dé por fin por terminado este diferendo y normalice la relación en materia limítrofe entre los dos países. Sí, señora, yo creería que hemos abordado muy bien el tema de manera completa. Sin embargo, profesor Manuel, quiero preguntarle si hay algo más por aportar a esta discusión, a este análisis. Sí, yo creo que, digamos, comparto con lo que dice la profesora Sandra en el sentido, pues, de que las relaciones diplomáticas se hacen entre estados y no entre gobiernos. Y no creo que actuando o participando en política por parte del embajador en Nicaragua, Nicaragua vaya a cambiar su decisión o vaya a ir en contravía de las ya, digamos, sanciones o definiciones de la Corte Internacional de Justicia. O sea, Nicaragua no lo va a hacer, Daniel Ortega no lo va a hacer porque Colombia vaya y marche y diga que está a favor de la revolución sandinista, porque además estamos hablando de Estado y que además este problema limítrofe con Nicaragua pues viene de hace muchos años, que incluso las negociaciones entre los años 90 pues digamos que dieron su digamos, no se pudo avanzar allí hasta que el presidente Arnoldo Alemán pues, renunció a toda posibilidad de arreglo y decidió pasarlo esto a la Corte Internacional de Justicia. Entonces yo no creo que esto, por más que usted grite o se ponga la camisa o la cachucha de la revolución, pues Nicaragua va a cambiar de postura y no va a dejar de hacer sus reclamos en la Corte Internacional. Ahora, yo también quiero otra cosa. Colombia
tiene embajadas en países que también por otros países no son reconocidos como democráticos, pero Colombia incluso mantiene relaciones comerciales, diplomáticas con esos países. Los presidentes hacen visitas oficiales a estos países que no muchos países lo reconocen como democráticos, pero eso no quiere decir que el embajador va a celebrar o va a participar en eventos políticos de ese país. Digamos que eso hay que hacer mucha claridad. O sea, no solamente es porque Colombia tenga o no tenga representación diplomática en países no democráticos. El problema es que participa en política y pues termina apoyando algunas acciones que internacionalmente pues claramente están señaladas como que están en contravía de los derechos humanos y digamos, de cartas y de tratados y convenios internacionales que Colombia ha suscrito. Entonces creo que claramente este asunto del embajador de León Freddy pues, Muñoz abre un debate nuevamente que ha estado en el tiempo, que es el trato de la Cancillería, cuál es el trato que siempre se le ha dado a la Cancillería, al tema de los diplomáticos de carrera, y que obviamente no puede seguir pasando que los presidentes o la élite política siga escogiendo a personas que no tienen conocimiento y que cometan estas ligerezas que comprometen los intereses del Estado. Sí, señor, un tema, una polémica que aún no tiene respuesta. Por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que sucede en las próximas horas, en los próximos días. Profesora Sandra Borda, internacionalista e investigadora de la Universidad de los Andes, gracias por haberse conectado aquí en Sala de Prensa. Con el mayor gusto, unas muy buenas noches a todos. Y profesor Manuel Alejandro Rairán, internacionalista y docente de la Universidad Externado, también muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Julián, y un cordial saludo a Sandra, gusto estar con ella, y un saludo a todos los televidentes de Caracol. Y a ustedes también gracias por haberse conectado con nosotros. Finalizamos Sala de Prensa. Continúen con la programación de Caracol Ahora. Hasta una próxima oportunidad. Chao.